Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como saben, venimos poniendo el alma en el ruedo con todas esas preguntas que ustedes nos dejan para nosotros respondérselas, y ustedes quedan como nosotros cuando nos enteramos que Chayanne realmente se llama Elmer Figueroa. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas, porque en este podcast somos partidarios siempre de las relaciones consensuadas, del consentimiento, porque todo sale bien en las relaciones sentimentales, amorosas, sexuales, afectivas, cuando se hacen las cosas como dicen en el vallenato, es decir, consentimiento. Mensaje de cortesía de todo el equipo del Corito Histórico para que tus relaciones interpersonales sean siempre las mejores y no termines con una denuncia, amigazo o amigaza. Así que mira, en esta nueva edición traemos como siempre 4 preguntas de lo más interesantes que ustedes se van a vacilar. Antes de empezar, recordarles como siempre rapidito que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks. Nos puedes escuchar también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí está una caja de comentarios y bueno, te estamos leyendo, nos puedes escribir por ahí. Entonces, ¿qué más nos falta? ¿O podemos ya encender esto? También estamos en nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden precisamente entrar a la sección de Chayanne se llama Elmer, y una vez que se registren de manera sencilla y corta, o sea, simplemente autorizan a que salga su nombre, pueden dejar preguntas para los próximos episodios de esta bella sección. Pero creo que ya podemos empezar, ¿no es así, Dorian? Sí mismo, hermano. Vamos a empezar de una vez para rendirle homenaje, ¿vale? A Chayanne. Échale leña al fuego, candela. Bueno, empiezo. Épale, panas. ¿Es cierto que los gobernantes de Brasil en algún momento pensaron en fijar la frontera con Venezuela en el río Amazonas? Esto lo pregunta Gustavo Sandoval. Antes que nada, Gustavo, un saludo. Ahora bien, los brasileños jamás pensaron en fijar frontera con Venezuela desde el Amazonas por una razón importante y sencilla. Porque el río Amazonas jamás y nunca ha formado parte en algún momento de la historia del territorio venezolano. Si tú revisas un mapa de lo que fue la máxima extensión de territorio conocido a partir del año 1777 como Capitanía General de Venezuela, si tú ves lo que era ese territorio, en ninguna parte de ese territorio pasaba el curso del Amazonas. También te invito a que compares eso con un mapa del río Amazonas. O sea, el río Amazonas es una cosa que empieza desde un rincón del norte de Perú y luego va pasando por un pedacito muy pequeño del sur de Colombia, o sea, casi que la frontera entre Colombia y Brasil, y luego después de allí pasa por no uno ni 2 estados brasileños, pasa por 3 estados brasileños y 3 estados de los grandes, porque pasa por el estado Amazonas de Brasil, que es un estado bien, bien amplio, luego por el estado de Pará, que es otro estado bien grande, y termina en el estado de Amapá, perdón, que es casi que la frontera con las Guyanas, tanto francesa, inglesa y holandesa, o sea, con Surinam. Entonces, nada más por eso, uno puede ver que es imposible que los portugueses y también sus herederos brasileños, que, ojo, esta gente, si algo ha sabido jugar bien, es ese juego de fijar las fronteras. Porque ellos han sido expertos a lo largo de su historia en agarrarse territorios de otras naciones. O sea, también tampoco ha sido tan difícil, porque las otras naciones han estado gobernadas por gente sobornable y
y bueno, capaces de regalar territorio y terminan entonces dándoselo a Brasil. O sea, estos carajos no sabían jugar allí bien. Por ejemplo, se agarraron de esa forma el territorio conocido hoy como el Mato Grosso, que es hora de Bolivia. Y así también se agarraron territorio que era de Colombia originalmente o hasta de Perú. Pero con Venezuela, la cosa es que se agarraron territorio, sí, pero el Amazonas nunca fue parte de ese territorio que se querían agarrar porque eso era brasileño, siempre lo fue. O sea, en Venezuela el debate fronterizo, en el caso fluvial, era respecto al Río Negro. Que, ojo, el Río Negro tiene que ver con el Amazonas y tal vez esto es lo que se preste como confusión en esta pregunta, porque es como un afluente de ese río. O sea, es un río que surte al Amazonas de agua, pero también es un río con un curso principal que lo hace ser efectivamente una categoría propia de río. Y este río efectivamente es un río al que Venezuela tiene acceso. Y es precisamente ese río uno de los límites que tiene Venezuela, tanto con Colombia como con Brasil. O sea, este río es de hecho uno de esos límites que se usa, porque hay tres puntos de referencia para hacer los límites con Brasil. El primero es el Río Negro, esa confluencia que es la que tiene frontera con Colombia y Brasil. Y luego está otro punto importante de la frontera, es lo que se conoce como el Cerro Delgado Chalbol. Y el último punto hace referencia al de frontera con Brasil, que es también frontera con Guyana, es el llamado Monte Roraima, el famoso Monte Roraima que siempre vemos en cualquier foto referente a Venezuela. Bueno, esa es nuestra frontera con Brasil. Y ojo, esto se fijó con los brasileños en el año de 1859. Y fue un tratado amistoso, o sea, fue una cuestión que brasileños y venezolanos dijeron, ok, vamos a resolver esto por nuestra cuenta, sin inconvenientes, sin problemas, resolvamos esto de una vez. Ustedes, o sea, no están haciendo nada con los territorios que reclamaban del capitán general. Nosotros vamos a darle mejor uso, vamos a resolver esto aquí, no tengamos más peos. Claro, firmaron en el año 59 del siglo XIX, 1859, y más adelante hicieron las comisiones de demarcación, que eso fue trabajando por cerca de 100 años, porque esa comisión empezó a trabajar en el año 1879. Y eso terminó como de ratificarse en el año 1973. Pero ojo, fue una forma pacífica, o sea, siempre se estaba reuniendo, así, reuniones bilaterales, comisiones, siempre Fructus. pacíficamente. Exacto, fructus adosado, bolo de limado renata, todas esas cuestiones de forma pacífica, bilateral y sin inconvenientes. Y ojo, una cosa que dentro de todo parece algo chill, porque lo vemos como que se resolvió sin inconvenientes. No hay, por ejemplo, esos problemas fronterizos que siempre, bueno, en lo que cabe decir de problemas diplomáticos no hay con Brasil, nunca los ha habido. Que si por, no, que las aguas del río son de nosotros, que no, que sí lo son. O sea, eso tú no lo ves en relación con Brasil. Como si lo ves en el caso de, bueno, Colombia. O bueno, peor aún, el caso aparte que es la relación con Guyana, donde ya es una cosa de, digamos, los malos vecinos. Pero con Brasil, la cuestión es esa. Y en todo caso, la conclusión es, nunca tuvimos acceso al río Amazonas. Por lo tanto, no teníamos nada que reclamar allí. O sea, esto siempre fue un peo de los brasileños que sí con los peruanos y los colombianos si acaso. Pero por lo general es un río muy de ellos, o sea, casi que eso pasa por una parte de su territorio. Pero bueno, hasta ahí es lo que hay. Vengo ahora. Bueno, sí, yo lo único que tengo que decir al respecto es que si alguien sabe de este asunto, mira, es el profesor Javier Lara, hermanazo. Eso vino con ese título en la mano a azotar en este asunto. Así que bueno, esa es la que hay. Háblale esto ahora, Dorian, arrecia ahí, enviado, ¿qué nos traes? Bueno, pana, yo traigo aquí mi pregunta, la hace el pana Félix Payares. Muchas gracias por tu pregunta. Él dice, apreciados panas, ¿qué tal si nos explican el origen de la palabra Caracas? Uy, esa está intensa. Ey, eso está profundo, líder. Él dice, bueno, Dios me lo bendiga donde estén y gracias por ilustrarnos. Oye, líder, vamos a meternos en esto porque además en esta pregunta, para encontrar la información, mira, que ustedes se merecen, me ayudó un pana que también es oyente del Corito Histórico, Jorge Pérez. Un saludo para él, que, bueno, es un carajo que tiene también la verdadera fuente, los verdaderos libros allí y me aportó con esto. Más fuente que otras a Venezuela. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen de la palabra Caracas? Fíjate. Aquí nos basamos en el cronista Juan Ernesto Montenegro. Y entonces él dice que es fácil dar con el origen de la palabra, del nombre de la ciudad,
porque quien fuera gobernador, Juan de Pimentel, o uno de sus primeros gobernadores, lo deja explicado. Porque para 1578, cuando él hace estos escritos y cuando él está acá en Caracas, estaba muy reciente la fundación de la ciudad. Fue en 1567 la fundación de la ciudad. O sea, 8 años después más o menos, él comenta, él está aquí, luego comenta este asunto. Él dice: llámase esta provincia generalmente entre españoles Caracas, porque los primeros cristianos que vinieron a ella, con los primeros indios que hablaron, fue una nación que se llamaba Caracas, que está en la costa del mar. Y aunque en esta provincia hay otras naciones indias de más cantidad que los Caracas, como los Toromaimas, los Teques, los Quiriquires, los Mariches, tomó este nombre la provincia de los Caracas. O sea, básicamente los españoles hicieron como hace uno con los chinos, que uno, un coreano, un vietnamita, no, sos chino. Y dice que algo con los Caracas tendría que ver con los Caracas allá del estado Vargas, o sea, con esa gente de allá. Bueno, según lo que dice Pimentel, O sea, si dice que es en la costa, puede ser eso. Este pueblo, esta nación con la que ellos hablaron, llamada los Caracas, está en la costa del mar. Tenía que ser. Entonces, puede ser. Y entonces, ¿qué pasa para la visión de los españoles que vienen acá? Que todos esos, todas esas tribus, todas esas personas que viven en medio, entre ese cerro del lado del mar y del otro lado donde está un valle y unas llanuras, todo eso es Caracas. Coño, también pasa eso en Venezuela, por ejemplo, con lo que en Venezuela llamamos turcos, o sea, que llaman a todo aquel que sea sirio, sea libanés, sea iraquí, sea de Arabia Saudita, no, eso es un turco. Ese es un turco, así mismo. Te llega por ahí un sirio a venderte unas almohadas, unos cubrecamas, un aire acondicionado fiado. Y no, ese es el turco que viene a vender para acá. Bueno, lo mismo hicieron los españoles. Eso puede ser una costumbre muy española quizás al llegar acá, porque con los primeros que hablaron fueron con los Caracas. Y ellos dicen, bueno, toda esa gente, todo eso es Caracas, hermano. Pero ¿qué pasa? Hay un asunto. Ese tribu se llama así, pero ¿qué es Caracas? O sea, sí, de dónde viene esa palabra, ¿qué es lo que hay? Exacta. ¿Cuál es el origen de la palabra Caracas? Para responderle a Félix. El mismo doctor Montenegro. Él hace la investigación al respecto de las distintas referencias que hay sobre Caracas, una voz indígena. Entonces, ¿qué quiere decir? Bledo o pira. Sabemos que un bledo es una planta de estas que conocen como maleza, que son invasivas, que también son conocidas en Venezuela como en algunos lugares como pira. Incluso muy recientemente a eso, tú sabes que, bueno, se le ha hecho en estudio, no, que esto tiene unas vitaminas y tal, y la gente, bueno, se le dio por comerse eso también. Entonces, a eso lo llamaba, a esa hierba, estos aborígenes la llamaban Caracas. Parecer donde estaban esta tribu, bueno, había mucho de esto y así se hacían llamar, o así se hacía llamar la zona en donde ellos habitaban. Entonces, Caracas es un bledo, es una planta. Incluso Bonpland y Humboldt, ellos en su visita para acá describen una nueva especie de bledo o de pira, de este tipo de planta, en las riberas del río El Catuche, aquí en Caracas. La quebrada de Catuche actual. Exactamente, ahí mismo. Bonpland y Humboldt encuentran una nueva planta que ellos describen y la nombran, su nombre científico es Amaranthus, que es su especie, Caracasanus. O sea, es una Caracas. En honor al primer nombre de la ciudad, que es origen de la hierba. O sea, wow, el nombre de la capital del país es por una hierba. Básicamente. O sea, fue su destino. Exactamente. Porque si te das cuenta, en el resto de la ciudad hay muchas calles, sectores con nombres de plantas. Esto lo referencia mucho el biólogo Carlos Peláez, el conjunto de Prometeo. Una vez él comentaba eso. Y efectivamente, o sea, tú ves cosas como, por ejemplo, los cebucanes, los samanes, los chaguaramos, ajá, los samanes. O sea, y así un poco de cuestiones que si te pones a revisar, casi todas son árboles. Sí, y no sería extraño entonces que Caracas, es muy verosímil el hecho de que Caracas provenga de la voz indígena del nombre de esta planta. Además, eso es muy, en todo el país ocurre. En Carúpano existe el Guayacán. Claro, en Vargas existe la ceiba, en Maiquetía. Ajá, también entonces, bueno,
cuando rastreamos el origen de la palabra Caracas, se encuentra dentro de las voces aborígenes de estas lenguas. Y bueno, el doctor Montenegro estudió esto muy bien y probablemente hayan cosas detrás que no sepamos, bueno, por cosas obvias de la historia que se tratan de los primeros pueblos acá y la parte de la conquista, pero esto es muy verosímil, así que Caracas, bueno, puede venir de aquí. Tiene muchísima lógica. Y enviado, de verdad, me has puesto como el día en el que descubrí que Chayanne se llama Elmer Figueroa. Eso es ciencia, Lidl. No, sí, de verdad, ciencia. O sea, pues, tocamos aquí botánica, tocamos etimología, para que ustedes vean, aquí se aprende o se aprende. Háblales tú, enviado. Mira, mano, eso bueno, así mismo es. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tú traes? Bueno, esto lo trae alguien que se llama Mejías LD. Nos dice: sé que les gustaría hablar sobre el tratado de Michelena Pombo, de cómo Michelena consigue un buen trato para Venezuela y los políticos de la época la cagan como siempre, respondiendo esto a intereses particulares y no la aceptan. Y luego años más tarde firman un tratado que es irrisorio comparado con el anterior. Bueno, efectivamente, para empezar, hoy me siento con estas preguntas alto fronterizo. Hoy estás, mano, altamente geográfico, ¿no? Claro, mano, o sea, que habla de fronteras y sobre todo ejercer mi título de forma total. O sea, mi título es de educación, mención, geografía e historia. Entonces vamos a meternos duro en esto porque para algo no estudió. Ah, bueno, arrecia. Bueno, es como dices, el Tratado Michelena Pombo era la manera más seria de la que podía resolverse el conflicto fronterizo con Colombia, de la misma forma que años después, como ya comenté en la pregunta anterior, se resolvieron los peos con Brasil en el año de 1859. O sea, ¿qué se hizo en Brasil? Bueno, dijeron, vamos a resolver estos peos entre nosotros, sin abogados, sin jueces, sin huevonada. Firmemos esto, vamos a notaría, sellemos y ya. Chao. Bueno, se pretendía hacer rápidamente. Pero, ¿qué pasó? Bueno, nos ha costado mucho esos pequeños errores. Pues como diría el sabio que da nombre a esta sección, mira lo que has hecho. A ver. Esto era efectivamente un tratado que iba más allá de lo que eran los límites fronterizos. Esto se trataba de un tratado de amistad, alianza, comercio, navegación y límites, que se te pretendía firmar, bueno, se firmó en Bogotá entre el que era el ministro plenipotenciario de Venezuela para Colombia, Santos Michelena, y el secretario de Relaciones Exteriores de Nueva Granada, actual Colombia, Lino de Pombo, Bueno, par de antiguo ilustres. héroe de Cartagena. Exacto, o sea, Lino de Pombo venía a ser héroe de Cartagena, o sea, le echó bolas en el asedio de Cartagena y todo eso, y después, bueno, llegó al poder en Colombia. ¿Y esto cómo empieza? Bueno, esto empieza cuando en el año de 1833 el presidente José Antonio Páez designa a Santos Michelena como ministro plenipotenciario de Venezuela ante Colombia, que era la forma en la que se llamaban en ese entonces a los embajadores. O sea, él designa a Michelena, tenía buena fama como diplomático, como hombre de Estado, y a su vez Santander, que era presidente de Colombia, designa en el cargo correspondiente, pero el del lado neogranadino, al Lino de Pombo. Y ojo, lo designa a Pombo, que a su vez era ya ministro del Interior, es decir, ya estaba ocupando un cargo importante. Es decir, aquí ahora estamos viendo de la importancia que le está dando Santander a este rollo, pese a las mañas que uno sabe que tenía Santander. O sea, el tipo está consciente de que no, tengo que poner aquí un caballo, así que voy a mandar a Pombo. O sea, extrañamente vemos aquí como que a Santander no siendo tan bruja. No, claro, porque también respondía a los intereses de, bueno, de su país, pues. Entonces aquí, ¿qué coño? Voy a buscar al tipo más serio que yo tenga aquí, a ver si puedo joder a aquellos carajos con algo, a ver si les gano una. Bueno, entonces mandó a él, pero ojo, las reuniones como que fueron cordiales, o sea, no hubo las clásicas jugadas ridículas de Santander según lo que estoy pillando, según lo que he investigado, porque esta gente llevó una relación armoniosa, o sea, pasaron cerca de 3 meses negociando, desde septiembre hasta diciembre del año 1833. Y bueno, después de esos 3 meses que de verdad se nota que trabajaron, llegaron a unos acuerdos, y bueno, llevaron ahí, entre otras cosas, lo siguiente. Voy a tratar de que la gente de producción se lo comunicaré para que ponga ahí un mapa que muestre cómo era lo que se planteaba aquí, para que lo vean. Esto planteaba una línea limítrofe que iba a comenzar en el llamado Cabo de Chivacoa,
Esto es en la costa atlántica y eso iba a seguir hacia abajo, o sea, desde el Cabo hasta partir la península de La Guajira en dos partes. Una parte occidental para Nueva Granada y una parte oriental para Venezuela. Y después eso iba a seguir bajando por Montes de Oca, las cumbres de Perijá, hasta llegar el río Oro. Luego eso iba a bajar hasta el Catatumbo. O sea, eso iba después a lanzarse como una línea recta hasta que ya llegando a la Arauca, eso iba a dar hacia el río Meta y luego, bueno, iba a seguir en dirección norte-sur hasta llegar a frontera con Brasil. Esto era una vaina en la cual Venezuela iba a ganar más territorios que actualmente tiene. Y bueno, los colombianos, el Congreso Granadino, aprobó externamente el tratado. O sea, un tratado donde Colombia no jode a Venezuela, lo aprobaron. No, vale. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí, pues? No sé, o sea, estamos viendo que está confundiendo los astros. O sea, estamos viendo que Santana está brujeando. Lino de Pombo se lleva bien con Michelena. Los colombianos aceptan dar un territorio a Venezuela. Todo es risas y diversión. Chamo, o sea, esto siento que es como esos partidos de la Virgen contra Colombia que van de repente 1-1 y bueno, y de repente pasa que entra Duván Zapata y pasa que Chichero se olvida de que es futbolista y bueno. Ocurre aquel fenómeno denominado la venezolanada, ¿querrás decir? Eso es lo que estoy planteando. Tal cual. Ok, a ver. Okay. Les comentaba que el Congreso colombiano había aprobado el tratado por su parte en el año de 1834. Y ahora solamente quedaba que el Congreso de nuestra amada nación haga lo mismo. Pero antes de que eso se apruebe, se nombra una comisión de la Cámara, o sea, 3 diputados, para que estudien y hagan un estudio preliminar de este. Una comisión que la esté integrando Pedro Briceño Méndez, Manuel Felipe de Tovar y Valentín Espinal. Ellos se pusieron a revisar este documento y coño, llegaron al 7 de abril del año 1835 dando un informe de que ese tratado no servía. Diciendo, o sea, lanzaron una línea que no, ese tratado no se puede aprobar. No, vale, pero ¿que por qué? Bueno, porque dice que no, que si establecemos la frontera en el Cabo de Chivacoa, eso nos está quitando 62 millas de costa, porque nuestra frontera es en Castilletes, no hay en Chivacoa. Entonces ellos dijeron que no, que de paso la Guajira tiene que ser más grande para nosotros, o sea, eso hay que dividir en partes iguales, que los colombianos están agarrando mucho, se están pasando. Y entonces, coño, ahí están hablando, se pusieron a dar miles de excusas de que no, que falta un papel, que un fondo negro, esto y lo otro. Y entonces eso se fue postergando. Y bueno, pasó que por 62 millas que esta gente estaba reclamando, se terminaron perdiendo como ¿cuántos kilómetros? Como 100.000 kilómetros, una vaina así, una vaina loquísima. Oye, pero ya va. Aquí no se acepta, no se aprueba ese tratado. Y lo llevan de nuevo como a apelarlo, a discusión. No, o sea, eso quedó en el olvido porque, o sea, ya ese tratado, ellos dijeron, no. O sea, si no lo aprobaron los venezolanos, los colombianos dijeron, verga, si no lo aprobaron ellos, entonces no esto sirvió de nada. Bueno, vamos a dejar esto así. Vamos a esperar a hacer un tratado nuevo en un tiempo. Pero pasó que, bueno, Venezuela cayó en un marasmo entre guerras civiles, Colombia también. Y entonces la revivió casi que 50 años después. ¿Qué se hizo ahora? Se llevó esto ante algo llamado un laudo arbitral en el año 1881. ¿Qué era esto? Bueno, que Venezuela y Colombia iban a designar a un tercero para que hiciera los estudios y determinara de una forma equilibrada, supuestamente, cómo era la solución fronteriza. Y entonces se designó de esa manera a la reina de España, María Cristina de Habsburgo. O sea, que era una figura que se veía como que iba a resolver ese pedo de una vez por todas. Y ojo. De autoridad y neutral. Exactamente. Y ojo, cuando las decisiones son por arbitral, es la decisión del tercero la que se toma en cuenta y es una cosa inapelable. Y bueno, quién sabe por qué intereses extraños, porque, no sé, que habrá jugado allí, que titiritero, o si le dio la gana de joder a Venezuela por alguna cosa, bueno, terminó fallando a favor de la nación vecina con las fronteras que tenemos actualmente. O sea, lo más parecido a las fronteras de mierda que tenemos con Colombia es por ese lado arbitral. Ya después de ese lado arbitral, que fue el primero, o sea, vamos a estar más tratados después, pero el que determinó la cosa, esa frontera terrible que tenemos hoy,
fue a partir de allí. O sea, ya después de eso que se hicieron fue con negociaciones posteriores, pero todo empezó allí con ese laudo arbitral del año 1881 de la reina María Cristina de Habsburgo. Pero en realidad todo empieza con qué? Con los venezolanos haciendo la venezolanada al negarse al Tratado Pombo-Michelena del año 1833. Es decir, tristemente, una vez más, la venezolanada atacó de nuevo. Estos tipos son como los padres del prospecto que intenta firmar en las grandes ligas y le ofrecen unos reales. Mira, te ofrezco $1,000,000. No, el hijo mío vale 6. Ah, exacto. Y van y después el hijo termina trabajando en un call center. Sí, exacto. Y firman a otro. Eso, unos padres de mierda o un agente terrible, un agente que quiere una comisión más grande y no, pero es que este muchacho vale 10 millones. Y después, ¿tú quieres 10 millones? Bueno, suerte. Y el carajo termina, ¿qué? Lesionado y trabajando en un picapollo. Oye, me parece la historia, mira, esta historia de la frontera de Colombia, ahorita que tú estás fronterizo, hermano, pero esta historia es terrible y quizás se denota una ineptitud enorme, una cosa, bueno, nada, ellos se lanzaron lo que llaman por allá en mi pueblo, diría por lo menos mi mamá, el popular cuchillo para su Es pescuezo. como si pusieran a negociar las nuevas fronteras con Venezuela o con el Esequibo a Stalin González. No, vale, increíble. Entonces, bueno, terrible, terrible. Terrible historia del Tratado Michelena. Bueno, ahí están los resultados, ahí está esa frontera y ahí eso es lo que hay. Vamos aquí a caerle, hermano, con la última pregunta, Chayán. Dale, pues, tírate un paso. Esta pregunta la hace una persona que se hace llamar, yo no sé si ese es su nombre o es su nombre artístico, pero se hace llamar Astroberry. Ok. Entonces, bueno, siendo nombre y Astroberry, saludos. Él dice, saludos Manao, ¿qué tal si nos cuentan del general de división venezolano y nacionalizado peruano llamado José Trinidad Morán y Manzano? Bueno, aquí vamos a comenzar a contar la historia del último venezolano, el último veneco querido en las tierras peruanas. Eso existe. Bueno, ya te mira, aquí ya te voy a contar lo que con esta persona. En principio, este señor José Trinidad Morán y Manzano nace en el Tocuyo, en el estado Lara, el 26 de noviembre de 1796. Entonces, vamos aquí a darnos un paseo, muchachos, por el currículum de Morán, de Trinidad Morán y Manzano, para darnos una idea de quién es y de sus dimensiones. En principio, en el año 1813, o sea, él tiene unos 17 años en ese momento, cuando viene por ahí mi niño bolivariano con su campaña admirable, él se le presenta el 15 de junio en Trujillo y Simón Bolívar, lo destina al 5º Batallón de la Unión, comandado por un tal teniente coronel Luciano de Lúyar. Ah, claro, el de Luyera, el que tanto hablamos. Bueno. El héroe. Búsquenlo por ahí, que hay un episodio de Luciano de Lúyar, si tú no sabes quién es. Entonces, bueno, él desde ahí, mira, él pelea la batalla en los Taguanes. Luego, cuando termina la campaña admirable, empieza a participar luego en las acciones de Bárbula. Él participa en las trincheras, en Vigirima. Esto es 1813. Luego, cuando llega el año 14, él está en la batalla de La Puerta, en San Mateo. Incluso ahí lo hieren en San Mateo. Luego forma parte de la emigración oriente, pelea en Aragua de Barcelona y cuando llega a Carúpano, porque él es de los tipos que está siguiendo a Bolívar, cuando llega a Carúpano, que ocurre todo este problema que tiene Bolívar allá, que si lo hacen preso y toda esa vaina, él emigra a Cartagena junto con Bolívar y de Lúyar. Correcto, o sea, como era el combo de Lúyar, siguió a Bolívar y después de ahí, bueno, resolviendo los peos en Colombia. Exactamente, incluso este tipo acompaña a Bolívar a la toma de Bogotá en diciembre del año 14, pero cuando llegue el año 15, que este se va a Jamaica, Morán se queda en el departamento de Antioquia. Y por allá, cuando llega Morillo, lo hacen prisionero, ven quién es y lo que hacen es, obligarlo ahí o él mismo, por salvar su vida, decide enlistarse en el ejército realista. Coño, esto sí es raro para lo que era la represión de Morillo. O sea, estamos hablando de que Morillo llegó y empezó a matar a todo aquel que oliera a estos patriotas. O sea, agarrar que decía los que estaban en el gobierno y los fue fusilando. O sea, matando a toda gente que decía, usted era patriota, usted era gobierno.
muerto. Ah, usted era soldado, fusilado. Y coño, este carajo logró salvarse Yo, misteriosamente. yo creo que por el hecho, no sé, de andar con Bolívar, hay unos factores allí con Trinidad Morán y Manzano que, bueno, él le aceptan el cambio de bando, porque es verdad, ahí hay víctimas como Caldas, que por él pidieron y todo, mira, no mate a ese hombre, no, me saca culo, pero Trinidad Morán y Manzano se enrola en el ejército realista y 4 años después, que él es oficial realista, lo mandan a operar en Santa Marta. Y allí se enteró que está operando por los patriotas un tal Hermógenes Maza y se cambia de bando, se escapa y le dice, coño, Hermógenes, ¿qué es lo que? Ayúdame aquí. Y este tipo lo remite a Bogotá, en donde, bueno, lo nombran teniente coronel, pues se lo encuentran por allá con Bolívar también y luego de que él se escapa, y Bolívar y que coño, vale, Trinidad, ¿cómo está la vaina? Mira, tú eres un vergatario. Pum, lo nombra teniente coronel del primer escuadrón del regimiento de caballería del Apure. Entonces, coño, vergatario ahí, luego de que él pelea allí, lo envían a ayudar a Antonio José de Sucre en Guayaquil y entonces él pelea en Pichincha, es de los que forma parte de el infame episodio de Pasto. Él es de los que llega ahí a reprimir en Pasto en 1822. En 1823, mira, va con Sucre y allá pelea en Ayacucho. Ah, Ya, o sea, está desde el principio prácticamente hasta el luchó en final. Ayacucho. Es decir, tengo que tener que el suyo fue Claro, el batallón Pantano de Vargas, ¿correcto? claro. E incluso él aparece en el boletín de guerra, dice, el batallón Vargas, conducido por su comandante Morán, ha trabajado bizarramente. Ah, y como comandante, o sea, él asumió después de que se murió este Rondón. Exacta, eso, sí, exactamente. Incluso, bueno, ya él estaba relacionado porque ya lo habían mandado como teniente coronel en el Guías del Apure. Pero bueno, sí, en efecto, él es el que toma el mando luego de Rondón. ¿Qué pasa? En diciembre de 1824 lo ascienden a coronel. Luego llega toda esta parte de la historia de Perú, en donde se separan de Colombia. Está el presidente José de la Mar. Y bueno, como Morán está allí en Perú, lo consideran peligroso, ¿no? Este tipo, mira, no puede echar una vaina, lo expulsan del país. Luego lo dejan entrar nuevamente y él llega a Arequipa. Y aquí es donde empieza, mira, digamos, porque yo digo empieza porque todo esto es un currículum gigante, como muchísimos de los próceres que nosotros hemos contado acá en el corito histórico. Pero Trinidad Morán lo dejan entrar, Morán y Manzano lo dejan entrar nuevamente a Perú, se residencia en Arequipa y allá conoce a su bella ladrona, mi corazón te robaste y así con él te marchaste, Rafaela Cereceda. Y con ella tiene 6 hijos y se queda ahí en Arequipa, ¿vale? Es un tipo al que todos reconocen como uno de los libertadores del Perú, como uno de los tipos que batalló en la guerra de independencia e incluso obtiene la nacionalidad peruana, como dice nuestro pana Astroberry, que hace la pregunta, que es peruano, claro, obtuvo su nacionalidad peruana. Ah, carajo. O sea, ese pana ya estaba ahí y era uno más que comía su lomo saltado, que se tomaba su Inca Cola, su cusqueña. O sea, era uno de ellos. Como Su dirían ellos, arrocito, como dirían los peruitalianos, uno di noi. Choche. claro, su arrocito chaufa. Este José Trinidad Morán y Manzano pasó a ser un veneco, un maldito veneco quita trabajo a un peruano, como ellos. Entonces, o robamaridos. Entonces, mira, increíble. Este tipo era querido, considerado por sus vecinos, muy, muy querido. Todo era risas y diversión y tranquilidad, Javier, hasta el año 1854, cuando ocurre una sublevación contra el gobierno, que el presidente se llama Rufino Echenique, José Rufino Echenique. Y bueno, ¿qué hacen? José Rufino Echenique busca a Morán para que represente al gobierno en el ámbito militar, como hacían con Páez aquí. Ah, o sea, el carajo tenía la autoridad suficiente para que lo llamaran y dijeran, mano, está este peo, o sea, que te puedes encargar, o sea, eres nuestro militar más serio, encárgate de esa Exacto, beta, y el carajo se ponía a la orden, en la defensa de la exacto. Constitución.
Ahí en efecto, y justamente era el asunto de José Trinidad Morán y Manzano, que él dice, bueno, claro, yo voy a ir a defender al gobierno, aunque el gobierno estaba muy desprestigiado en ese momento, porque la sublevación incluso levantaba las banderas anticorrupción y tal, pero él decía, mano, ¿sabes? Yo ayudé a crear este país, vamos a defender, bueno, la constitución que está, pero ¿qué pasa? Que él es tomado prisionero por el otro bando, liderado por Domingo Elías. Y el 1 de diciembre de 1854, el general Morán es tomado prisionero y a las 11 de la mañana lo fusilan en la Plaza de Armas de Arequipa. Incluso para allá fueron a pedir por su vida, como mencionamos hace un rato, que no corrió la misma suerte que Caldas. Bueno, aquí corrió la misma. La gente fue a pedir por él, los vecinos, los familiares. Y bueno, no, lo usaron de escarmiento, lo pasearon por Arequipa y luego lo fusilan. Pero hay unas cosas interesantes que deja él, porque como yo mencioné al principio, mira, el último venezolano querido allá en Perú, él deja una cosa interesante, una musical, la Marcha Morán. La Marcha Morán, Javier, resulta que es la melodía que acompaña a los funerales militares y de policías caídos. Carajo. Y esto es una música que se compone en honor, mira, a la muerte, en homenaje al fusilamiento de José Trinidad Morán y Manzano, porque bueno, representa la tristeza del Perú y todo esto, bueno, ante la muerte de uno que ellos consideran de los suyos, pues. Qué arrecho, o sea, se honra a los policías militares caídos en el cumplir sus deberes con una canción en honor a un venezolano. Mano, En honor a un venezolano. siendo el merismo. Eso es alto el merazo. Además de eso, en febrero de 1926 se le hace un monumento, una estatua, en la avenida del Ejército de Arequipa, pero cuando repatrian sus restos en 1954, porque él reposa ahorita, sus restos reposan en este momento en el Panteón. Muy bien, merecido. La estatua de Morán la mudan a la avenida Trinidad Morán, allá en Arequipa. Ah, tiene una avenida en su... Ya vamos, pero qué nivel. No, vale, sí, un hombre muy reconocido, vale. Incluso otra muestra acá de reconocimiento que tiene en un rincón de allá de la plaza principal de Arequipa, está que es la antigua plaza de armas. Hay una placa que dice: en este lugar fue fusilado a las 11 de la mañana, el 1 de diciembre de 1854, el general Trinidad Morán, prócer de nuestra independencia. O sea, le dan homenajes en todos los sitios donde ha estado. O sea, casi que un arequipeño más. Sí, vale. ¿Qué tipa? Bueno, por ser un tipazo, por estar a favor allí de las constituciones, digamos, ser como un estadista. Yo ahí buscando homenajes que le han hecho, encontré incluso que en junio de 2021 la municipalidad de allá de Arequipa, junto con la ACNUR, entregaron la biblioteca José Trinidad Morán y Manzano. Ah, coño. Para que los carajitos vayan a leer y vaina y a meterse en internet y vaina educativa. Como un infocentro con su nombre, hermano. Una cosa así, un cyber ahí y biblioteca con el nombre de Manzano. No, vale, pero están siendo homenajes de verdad. Coño, o sea, no he visto tantos homenajes, o sea... Eso no lo pueden hacer en el Florentino, en Perú. O sea, ellos van a Perú y se meten con peo. El único que podría hacer eso es Ildemaro. Ah, es verdad, el ídolo de Caripito, que también es ídolo en Perú. Pero Claro. aún así no se compara con Trinidad Morán, man. O sea, date cuenta. Oye, no. O sea, a menos que hagan, no sé, en el futuro la avenida Ildemaro en Piura. Claro, claro. Lo bueno, acá en Venezuela, él es del Tocuyo. El Tocuyo es municipio Morán. Ahí Ah, tiene imagínate. No, vale, pero de verdad que iba a pensar todo esto. O sea, un héroe que de verdad merece esos homenajes, que nos han preguntado mucho sobre qué consideraríamos nosotros que merecemos homenajes. No, yo creo que también, o sea, un carajo como Morán tiene esos homenajes justos. Y es más, podríamos darle más, pero creo que serían incluso insuficientes con su figura, si nos podemos a ver. Sí, vale. Muchas dimensiones tiene acá el legado de José Trinidad Morán y Manzano. Pero bueno, esa es la que hay. Yo creo que aquí llegamos ya al final de esta edición de las preguntas y las respuestas de El Corito Histórico. Así es, así es, así es. Si les gustó esto, recuerden darle like si están aquí en el canal de Lara Farías en YouTube. Den like al video si tienen alguna... Nada, si lo vacilaron, o sea, pueden dar su opinión en los comentarios. Si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, etcétera,
Pueden recomendarlo a sus panas o a sus bellas damas también. Recomienden a sus bellas damas, panas. Y bueno, si tienen preguntas que hacer para los próximos episodios, vayan aquí en la descripción en YouTube o directamente en la página web www.elcortehistórico.com. Pueden ir haciendo chance de llama Elmer. Allá hacen clic. Una vez se registren, hacen las preguntitas. Por favor, traten de ser breves para ahorrar espacio y tiempo. Y bueno, nosotros contestaremos en un futuro episodio que vendrá pronto. Pero bueno, panas, este fue el Se llama Elmer número 32. Me quité ya.